Me considero una persona a la que le gusta el gore, no sé si es por algún problema mental o un trauma oculto, pero sé que esas películas en las que sale gore, sale vísceras, salen destripamientos, me resultan curiosas y en cierto modo divertidas. Obviamente desde el lado de la ficción. Pero nunca había probado un juego que trajera estas cosas al mundo del PC, hasta que probé Fear and Hunger 2. Lo compré porque me llamó la atención echando un vistazo por Steam, sobre todo esa sección de comentarios graciosos o sin sentido. Pero cuando lo probé, cambió toda mi percepción de este juego. Fear and Hunger es uno de esos juegos que te hacen amar la trama y la complejidad, porque sí, es muy complejo. Desde el primer momento que lo inicié ya me resultó complejo. Estaba en inglés. Pero como es comprado, cosa que no es habitual en este canal, le puse un mod de español. Ahora sí, mucho mejor. Al empezar la partida podemos elegir entre varios personajes, cada uno con su propia historia y habilidades, pero como la mayoría de jugadores a mí me tiraba más Marco. La historia de Marco es algo compleja, una historia de superación contada desde los ojos equivocados, un chico que tras tener la infancia difícil sin padres, tuvo que buscarse la vida en las calles robando, conociendo así a gente de su mismo nivel y metiéndose en constantes problemas. Después de muchos líos por robar, intentó formarse en el mundo del boxeo, para ganarse la vida de forma más honrada. Pero como a la mayoría, sus errores del pasado le persiguieron, metiéndose en problemas con Ricardo, que aunque no nos lo muestren, sabemos qué tipo de persona es. De esos que te miran por encima del hombro por creerse más gangsters que tú, o llevar más delito a la espalda. Sin más opción tuvimos que decidir entre enfrentarnos a él o ir del país con nuestra hermana pequeña, siendo esta la única familia que nos quedaba. Tras esa carcasa dura y fría se esconde un corazón enorme, y si tenía que dejarlo todo atrás por no poner en peligro a mi hermana, eso haría. Y así fue como llegamos a este tren. Cuando todo parece tranquilo es cuando peor van las cosas. Y para Marco la cosa no sería distinta. Una guerra estalló sobre el país, y Marco no sabía que eso no era lo peor de todo. Tras un día duro, nos dormimos en el tren y tenemos un sueño muy extraño. Al despertar, vemos que todo el tren está vacío. Pero en la puerta nos encontramos a 14 personas. Solo 14 personas de todas las personas que iban en el tren. Algo raro. Pero más raro aún cuando esas 14 personas afirman haber tenido el mismo sueño que tú. Todo parece irreal. Como la ciudad no está tan lejos, no parece tan mala idea ir andando. Durante mi travesía encuentro imágenes perturbadoras, dignas de una guerra. Una guerra cruel y macabra. Pero si he encontrado esto aquí, igual debería avanzar. Desde ese momento tengo claro que es el principio de un camino que, a pesar de ser corto en apariencia, se me haría muy largo. Investigando un poco la zona, encuentro un señor y antes de siquiera poder hablar con él, otro más corpulento llega con un hacha y... Bueno, como él lleva un hacha y es mucho más grande que yo, lo mejor tal vez no sea luchar. Recolectar objetos es una parte fundamental del juego, ya que tu personaje sufrirá heridas, hambre, incluso puede tener problemas de salud mental. Así que eso hice. Recolecté y recolecté. Al salir de la casa, ahí estaba, ese leñador, esperándome. Gracias a Dios logré escapar. Pero fue en este punto cuando me di cuenta de que el juego no era como yo pensaba. De la nada, dos lobos aparecieron y me atacaron. Pero no eran lobos normales. Eran seres amorfos propios de libros de mitología. Igual el sueño que habíamos tenido los 14 no era tan macabro. Por suerte conseguí derrotarlos para seguir con mi camino. Camino al que poco después se uniría a Vela, una de los 14, mecánica del tren. Después de un rato de charla acordamos ir juntos para facilitar las cosas, ya que así sería mucho más seguro. Nuestra misión se convirtió en la de encontrar piezas para reparar el tren y poder continuar con la marcha. Así que buscamos en un búnker del ejército. Al principio parecía vacío, pero parece ser que no éramos los únicos en ese lugar. Después de un rato vagando por los pasillos del búnker abandonado, un señor con máscara de payaso nos encontró y nos atacó, no sin antes acabar con uno de los muchachos del tren que había sobrevivido, sin piedad ninguna. Este fue el primer granito de arena,
Ese punto en el que te das cuenta de que lo que estás jugando no es lo que te habían vendido. Fear y Hunger no es uno de esos juegos de decisiones y estrategia donde puedes salvar a todos tus aliados. En este juego puedes conocer a alguien en un segundo y conectar con el personaje, y al minuto lo encuentras siendo decapitado por un payaso. Si nunca lo has probado, morirás muchas veces, incluso en el modo fácil, como me pasó a mí. Es un juego difícil, la forma de atacar es difícil, tienes que mirar muy bien a la parte del cuerpo que atacar y de qué forma. Me recuerda un poco a Pokémon, si Pokémon fuera de Stephen King. Después de una pelea muy difícil, conseguimos sobrevivir a duras penas y escapar. Teníamos que llegar a la ciudad rápido. Al salir, nos encontramos con un soldado de la guerra. Teníamos una llave muy importante para él y él lo sabía, pero no le dio más importancia, dándonos a entender que ahora mismo había cosas más importantes que la guerra. Ahora ya era hora de atacar al leñador, y sin mucha complicación lo vencimos entre los dos. Fear y Hunger no está pensado para todo tipo de público, no es un juego comercial como los que hacen hoy en día. No, no es uno de esos juegos con opciones de streamers para que puedas jugarlo y hacer grande un juego mediocre. Es todo lo contrario, tiene cosas tan complejas, crueles y censurables que nadie podría jugarlo en directo. Y esas son las verdaderas características que necesita un juego como este. Desde el primer momento te das cuenta que los gráficos y mecánicas no son realistas, al contrario. Fear y Hunger es un juego que parece dibujado a mano en un lienzo. Un juego donde te hablan sin tapujos ni censura. Un juego donde tu partida puede acabar por la decisión de tirarte a un váter lleno de semen. Esas son las pequeñas cosas que hacen que Fear y Hunger sea una obra de arte. Y llegamos a la ciudad. Una ciudad devastada, abandonada y plagada de seres que no se podrían considerar humanos. Seres que, si no tienes cuidado y un mínimo de estrategia, acabarán contigo. Exploramos todas las casas que pudimos en busca de recursos o alguien normal que nos pueda explicar qué está pasando o cómo solucionarlo. Tras mucho esfuerzo, sacrificio y completar laberintos en casa y sótanos, llegamos a la casa del alcalde, el único que parece cuerdo. Al hablar con él, nos confiesa que hay 3 teorías sobre lo que ocurre. La primera, y la más sencilla, la guerra, experimentos químicos y biológicos. La segunda, algo más extraña, la luna. Se ha acercado tanto a la Tierra que la ha abrasado. Y la tercera y más inquietante, siempre fuimos así. En ese momento recordé el sueño y me di cuenta que la teoría de la luna tenía sentido. Teoría que poco después me fue confirmada al encontrar un libro que lo explicaba todo. La luna creó la Tierra esperando que prosperara y le diera devoción a ella. Pero su plan no salió como esperaba. Cansada de humanos codiciosos y egoístas que estaban siempre en guerra, matándose entre ellos, la luna arrasó con todo, convirtiendo a la Tierra en lo que es. Pero mi mente seguía en la tercera respuesta. Siempre fuimos así. ¿Por qué no todos eran malos? El alcalde, el mayordomo, el padre de la bebé. Creo que el mensaje del juego es más profundo de lo que parece. La codicia de todos los convirtió en lo que realmente son en su interior. Ser egoístas, egocéntricos y peligrosos. Un padre que lo único que quería era cuidar de su bebé. Un mayordomo que lo único que conocía era ser servicial. Y un alcalde que le arrebataba lo poco que le quedaba a su pueblo para su propio bienestar. Y por supuesto, 14 personas. 14 arrepentidos con la oportunidad de salvarse. 14 con unas vidas lo suficientemente crueles como para justificar sus acciones. Por desgracia, no pude descubrir el final. Tras mi conversación, me topé con algo que no esperaba, no estaba preparado. Acabó conmigo como si nada. Mató a Bella, me cortó las piernas y me colgó en una fuente. A duras penas conseguí escapar con ayuda de uno de los 14, pero no podía seguir así. Sinceramente creo que Fear and Hunger es el juego más cruel que he jugado nunca. Parecía que mi camino iba tomando forma, estaba consiguiendo algo, pero de un segundo a otro, de una pelea a otra, perdí todo.
Me quedé sin piernas, sin vida, sin mi compañera de viaje. Es duro. Si veo mucho apoyo en este vídeo, lo terminaré entero.